Kerem Bürsin es el príncipe oriental del cine turco, un guapo y talentoso actor que no deja de crecer profesionalmente. Son precisamente estas motivaciones las que llevan al actor a estar dispuesto a todo, incluso a abandonar su país natal y trasladarse a otro continente. Ve este video hasta el final para descubrir cómo vive Kerem Bürsin, conocer su vida personal y saber cuánto gana. Bueno, y antes de empezar, Kerem nació el 4 de junio de 1987 en Estambul. Su madre, Çiğdem, es ama de casa, y su padre, Ibrahim Pamir, es empresario y dirige una empresa internacional. Además de Bürsin, en la familia se crió su hermana mayor, Melis. Los años de infancia del niño fueron muy intensos. La primera mudanza tuvo lugar cuando aún no había cumplido 1 año. Por motivos de trabajo, sus padres se trasladaron de Estambul a Escocia, pero tampoco se quedaron allí mucho tiempo. El siguiente destino fue Indonesia, donde la familia vivió hasta el 5º cumpleaños de Kerem. En esa misma lista figuran los Emiratos Árabes Unidos y Malasia y de nuevo Turquía. Pero esto no perjudicó en absoluto la educación de los niños en la familia. El actor confesó que los traslados le ayudaron a forjar su carácter. Ya de niño, Kerem desarrolló respeto por otras nacionalidades e interés por la cultura de diferentes países. Cuando Bürsin cumplió 10 años, sus padres dejaron de mudarse de un país a otro y se establecieron en Estados Unidos, en el estado de Texas. A partir de ese momento comenzó el desarrollo creativo del niño. En la adolescencia, empezó a interesarse por el cine y creó su propio grupo de rock con sus amigos del colegio. Tras terminar el instituto, el chico ingresó en la Facultad de Arte Dramático del Emerson College de Boston. Sin embargo, su padre quería que su hijo se dedicara a algo serio que le proporcionara habilidades profesionales y favoreciera su crecimiento profesional y social. La elección recayó en el marketing. Para no decepcionar a su padre, Kerem ingresó en una universidad de Los Ángeles, pero los estudios le resultaban difíciles y no podía quitarse de la cabeza la idea de la gran pantalla. El chico entendía que la educación y los contactos de su padre le garantizarían un futuro sin preocupaciones, pero su corazón se inclinaba por el cine. La decisión estaba tomada. Cabe destacar que su madre apoyó a su hijo en ese momento. Tras tomar la decisión, Kerem Bürsin siguió el camino que se había marcado. En Los Ángeles, el joven estudió interpretación con 2 maestros del cine mundial, Caroline Pickman y Eric Morris. Este último es conocido por haber llevado a la fama mundial a Jack Nicholson y Arnold Schwarzenegger. No fue fácil para el joven, pero las dificultades siempre se pueden superar. Aquella época fue dura. Al carecer de ingresos fijos y negarse a pedir ayuda a su familia, Bürsin trabajaba como camarero, guardia de seguridad y conductor. Y un buen día, el maestro del cine de terror y ganador de varios Oscar, Roger Corman, se fijó en él y lo invitó a una prueba. Hoy, el actor turco recuerda ese día decisivo como el más emocionante de su vida. Los nervios, la Bayerstraßen, le hicieron olvidar el guión y pensó que había sido un completo fracaso. Pero qué sorpresa cuando le llamaron para ofrecerle un papel secundario. Así comenzó la carrera de actor de Bürsin con el papel de un ex soldado en la película Jueves, de 2006. Animado por el éxito, el joven empezó a acudir regularmente a castings. La vida seguía presentándole pruebas, pero él consideraba que la falta de ayuda y la resolución autónoma de los problemas le endurecerían el carácter. En Estados Unidos, el artista participó en varias películas más, exclusivamente en papeles secundarios. La película más memorable de su filmografía en aquella etapa de su vida fue la china El pez tiburón. El actor confesó que nunca había visto una trama más absurda en toda su carrera. Vale la pena hablar de la identidad nacional del hombre. Según él, aunque hablaba inglés, no se consideraba estadounidense. La celebridad se toma muy en serio sus raíces turcas y quiere contribuir hacia su cultura natal, convertirse en un digno representante de su nacionalidad. Cada vez empezaban las preguntas sobre Turquía. No quiero parecer descortés, pero mi origen les resultaba especial. La primera pregunta siempre era ¿qué hacía en Turquía? ¿En qué proyectos había participado? Yo les decía que siempre había estado en Estados Unidos, estudiando, viviendo.
En ese momento su interés por mí se desvanecía, porque en Los Ángeles hay una gran cantidad de actores, todos talentosos y guapos. Buscaban a alguien especial con un toque distintivo. En cualquier caso, mi mayor sueño es convertirme en un actor turco de Hollywood. En 2012, un primo invitó a Kerem Ayrinapırin a una boda. Allí tuvo lugar un encuentro decisivo con Gay Semken. Ella recomendó al chico a una agencia de selección de actores. Bursina fue invitada a un casting para la serie turca Esperando al Sol, cuyo estreno tuvo lugar el 2 de julio de 2013. En este proyecto también participaron Emre Kunay, Hande Doğandemir y Yağmur Tanrısesin. Corrieron rumores de que Kerem y Hande habían iniciado un romance en el plató, pero la información no se confirmó. A partir de ese momento, la popularidad de Bürsin comenzó a crecer a un ritmo vertiginoso. El actor se metió tanto en el personaje y era tan carismático y atractivo que las invitaciones para rodar en películas y series no se hicieron esperar. En 2014 protagonizó la película de Sagan Yurmak, Susurras y el olvido. La película recibió críticas positivas. El año 2014 fue muy fructífero para el artista. Interpretó uno de los papeles principales en la serie Una cuestión de honor. El personaje de Yiğit Kilic no dejó indiferente a ninguno de sus admiradores. Tras el estreno de la película Un Peren Mío, se lanzó un videoclip de la banda sonora. En abril, tuvo lugar un estreno espectacular, la emisión de la serie Daré mi vida, en la que Kerem trabajó junto a otra gran estrella de la televisión turca, Burak Özçivit. En este thriller sobre la vida de dos mejores amigos, hay muchas escenas de peleas y acrobacias. Actualmente, Kerem no solo actúa en series de televisión, sino que también aparece en anuncios. Entre las marcas con las que colabora la celebridad se encuentran Turkcell, Mavi y Nike. En 2017 se convirtió en la imagen del banco Garanti Bankası y, un año después, protagonizó un anuncio junto a Barış Arduç, quien anteriormente representaba a esta entidad financiera. Más tarde, Bürsin firmó un contrato con la marca de ropa H&M. En 2018, el artista visitó Rusia. Llegó a Moscú como invitado especial de la empresa cervecera Bug, patrocinadora del Mundial de Fútbol. El actor asistió a un partido y también se reunió con sus admiradores. Publicó la foto en su página de Instagram. En el verano de 2020 se estrenó en el canal Fox la tan esperada serie romántica Knock on My Door. Kerem interpretó el papel protagonista masculino. Serkan, director de una empresa comercial. En la vida del protagonista aparece una chica de la que más tarde se enamora. La elegida del protagonista fue interpretada por Hande Erçel. Kerem hablaba a regañadientes con los periodistas sobre su vida personal, pero algunos detalles sobre sus relaciones con las chicas acababan llegando a ser de dominio público. El apuesto Bürsin, 1,79 metros de altura y 75 kilogramos de peso, siempre ha llamado la atención de las chicas. Tras mudarse a Turquía, comenzó un romance con su compañera Yağmur Tanrısesin. La relación duró un año, tras lo cual la pareja se separó. El propio Kerem no explicó los motivos de la ruptura, pero sus amigos contaron que la culpa fue del carácter de la pareja del actor. Sus caprichos y su malcriadez le resultaban insoportables. Desde 2016, el artista mantuvo una relación con su compañera de rodaje en el anuncio de Mavi, Serenay Sarıkaya. Tras la ruptura, admitió que había sido su relación más larga y feliz. Además, en una entrevista con la revista Gracia, el actor reveló que siempre le había costado enamorarse. No obstante, la celebridad trata a las mujeres con respeto. Se rumoreaba que Bürsin estaba dispuesto a casarse con su amada e incluso le había pedido matrimonio. Pero Serenay exigió que se redactara un acuerdo prenupcial. Las discrepancias dieron lugar a conflictos y los jóvenes nunca llegaron a un acuerdo. Kerem no permaneció solo por mucho tiempo. Ya en noviembre, durante un viaje a Hollywood, se le empezó a ver en compañía de la joven cantante Melissa Şenolsun, y en enero de 2020 se empezó a hablar de un romance entre Bürsin y Demet Özdemir. Los rumores sobre las aventuras románticas del artista no le sentaron nada bien. Al cabo de un tiempo, el hombre pidió a los periodistas que no difundieran información falsa. En 2021,
los medios de comunicación comentaron activamente el romance del actor con su compañera de reparto en la serie Knock on My Door, Hande Erkel. Al parecer, los paparazzi vieron en varias ocasiones el coche de Kerem saliendo temprano por la mañana de la casa de su compañera. En aquel momento, las celebridades no hicieron comentarios al respecto. Sin embargo, en primavera se fueron juntos de vacaciones a las Maldivas, tras lo cual se empezó a hablar de ellos como una pareja oficial. Es más, según los resultados de una encuesta realizada por los periodistas del programa local Segunda Página, Bürsin y Erçel ocuparon el segundo puesto en la lista de las parejas con más estilo. En enero de 2022, los medios de comunicación se llenaron de titulares sobre una pelea entre los enamorados. Al parecer, la discusión se produjo por la participación de Kerem en un proyecto en el que también actúa Demet Özdemir, y la prensa ya les atribuía un romance. Los actores no hicieron comentarios al respecto. En marzo, según la prensa, un representante de Bürsin afirmó que el actor estaba soltero. Posteriormente, la prensa alternaba entre reconciliar a la pareja de estrellas y revelar las verdaderas razones de la ruptura. Las propias celebridades guardaron silencio, y el actor, que cumplió 35 años en junio, comunicó a sus seguidores que celebraría la fiesta en compañía de su perro. Sin embargo, las fotos publicadas en su blog, en las que aparecía rodeado de amigos, dejaban claro que sus seres queridos no le dejaron pasar el día solo. En otoño, los medios de comunicación se apresuraron a escribir sobre la reconciliación de la pareja, y los fans esperaban que la pareja no se hubiera separado en absoluto. A veces se veía a Kerem y Hande en una cafetería. Otras veces, el chofer personal del actor la llevaba en coche. Actualmente, se rumorea que Kerem Bürsin sale con Selin Yaksioglu, aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente el estado de su relación. En los últimos meses, los fans han empezado a notar cosas extrañas. La pareja ha dejado de aparecer junta y apenas interactúa en las redes sociales. Por eso, han vuelto a circular rumores en la red sobre una posible infidelidad y una posible relación de Kerem con Hande Erçel. Algunos fans están convencidos de que entre ellos sigue habiendo algo detrás de las cámaras. El vídeo completo sobre este tema está en la sugerencia de arriba. Tras el éxito de la serie Llama a mi puerta, los fans esperaban con impaciencia noticias sobre los nuevos proyectos de Bürsin. En mayo de 2022 se estrenó el tráiler de la película Eflatun, protagonizada por Kerem e İrem Helvaoglu. El concepto de la película resulta curioso, ya que en ella se utilizaron efectos de sonido especiales y una estética inusual. Así, el director debutante Cüneyt Karakuş mostró el mundo de una persona que sufre de una discapacidad visual.